Empieza la película. Empieza la película. Muy linda. Bueno, la clase pasada estuvimos haciendo como un repaso muy rápido de cosas que ustedes han visto, como para ir metiéndonos en scripting y más que nada repasar. Habíamos llegado hasta acá. Sí. Bueno, la idea va a ser hoy avanzar un poco, con la teoría, como para el jueves arrancar con el primer práctico. Vamos a estar dividiendo así en principio, porque estaba muy tentada a hacer martes y jueves de teoría hasta que arranquemos bien con un poco más de contenido, pero no, vamos a arrancar con el práctico, así llega más gente. Así que bueno, hoy vamos a repasar y no tanto, ¿no? Porque si bien son cosas que ustedes probablemente ya estuvieron usando, tal vez no desde la mirada de la programación. O sea, esto de las variables, del path, de interpretar al shell como algo más que la línea de comando, ¿no? Que por ahí es eso nuestro objetivo, que yo les decía en la clase pasada, tal vez el objetivo más claro de esta materia no es ser un mega programador o programadora de scripting. Ojalá, a mí me encanta, es re divertido todo, pero es un objetivo que está dista de la realidad en cantidad de horas que podemos llegar a tener en comparación con las otras dos materias y la cantidad de horas que ustedes le van a poder poner en su casa. O sea, está buenísimo que más allá de estas 4 horitas que nosotros vamos a tener toda la semana, ustedes le pongan un poquito en sus casas, pero conozco la realidad y tampoco va a ser nuestro objetivo decir, bueno, no, seguro que todo el mundo va. Ojalá, yo creo que en esto, como en todas las materias, todos logramos en cada materia distintos niveles de nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y en función de eso va a ser el resultado. Pero nuestra vara común para todo el mundo, independientemente de los gustos y aversiones, va a ser que al final del cuatrimestre miremos la línea de comandos y digamos, ok, entiendo por qué falla esta línea, entiendo por qué le falta, qué está mal, dónde hay una variable, dónde hay una estructura de control, más allá de poder diseñar un super script, ¿no? Pero sí poder agarrar un script y decir, este script hace esto, ¿sí? Y poder entenderlo un poco más allá. Cosa de que en la materia que viene logremos usarlo para lo que requerirá saques un poco de maña con la línea de comandos, ¿sí? Bueno, en la clase pasada hicimos como un súper repasito rápido y agregamos algunas cositas que eran también de repaso, como esto de cómo ejecuto un script, ¿sí? Las cosas básicas, cómo hago un script, cómo ejecuto un script. Que esto, ustedes trabajaron con PHP, que también es un lenguaje interpretado, como lo es Python, ¿sí? Entonces hay algunas cosas que van a ser comunes a varios lenguajes. Por ejemplo, si ustedes el día de mañana quieren trabajar, en vez de con el shell, quieren trabajar con Python, bueno, también lo van a ejecutar de esta manera, también van a poner la misma línea del shebang, sí, hay muchas cosas en común con otros lenguajes. El shell es un lenguaje interpretado, creo que eso todo el mundo lo sabía, ¿o no? ¿Recuerdan cuál es lenguaje interpretado, cuál es lenguaje compilado? No. Bueno, no importa, está buenísimo saber a dónde no y a dónde sí. Hay dos tipos de lenguajes, digamos. Están aquellos que, yo no sé si recuerdan en software libre, que yo agarré un software escrito en C, hice GCC y lo compilé y obtuve un binario, ¿no? Sí. O sea, si yo hago file sobre bin bash, ¿no? Me dice es un ELF64. El tipo de archivos es binario. Si yo hago cat sobre bin bash, y hoy vamos a repasar un poco entrada-salida, cat, ¿qué va a resultar de esto? Es un ejecutorio, debería tener una porquería, ¿no? Como debería resultar nada, debería esto, ¿no? Como un choclo de nada. ¿Por qué? Porque es un archivo ejecutable que fue compilado, fue linkeado, ¿sí? El proceso de generación de este binario viene de un lenguaje compilado, para el cual se necesita un compilador
que a partir del código fuente enlace con bibliotecas y genere finalmente un binario, ¿no? Que vamos a terminar usando. En cambio, en el caso de los lenguajes interpretados, en vez de tener ese compilador, en vez de generar ese binario, enlazar y demás, nosotros tenemos un intérprete. Un intérprete que no tiene la parte de la compilación, no está ese paso. Nuestro código y el ejecutable son la misma historia, ¿sí? Entonces, a eso va con, esto es un lenguaje interpretado. Lo cual es bastante evidente porque uno abre la terminal y si bien dijimos, la terminal no es en sí el shell, sino que es la ventana en donde se termina ejecutando el shell, y eso lo podemos ver con un PS. Ahí está, ¿no? Interpretando y esperando la ejecución de distintas sentencias. No voy a compilarlas, simplemente las voy a escribir ahí y eventualmente las puedo escribir, volviendo a repasar, en un archivo de texto que creí que lo habíamos dejado por acá. Ya lo borré. Bueno, vamos acá a scripts, que tengo varios. Por ejemplo, acá hay un montón de scriptsitos que suelo usar. Este, por ejemplo, este siempre me gusta, es divertido. Este scriptcito, si yo hago cat y lo miro, en vez de pasar lo que pasó con bin bash, pasa que veo el código, ¿sí? O sea, es un lenguaje interpretado. El intérprete es el shell, fin de la historia, no mucho más que decir. La ejecución se puede dar de todas estas maneras, que estas de acá arriba, no las de ejecución explícita con argumento y invocación en el shell del curso, son las mismas que usamos para un binario, ¿no? Para un binario yo llamo con ruta absoluta o está en el path, misma historia. O sea, lo único que cambia es lo de abajo, que eso sí es con invocación explícita llamando al shell. Eso como para repasar. Entonces, estamos en un lenguaje interpretado. Bueno, se puede utilizar un script, se puede directamente desde la entrada estándar y se interpreta línea a línea, de manera secuencial. Esto no tiene, por ejemplo, lo que les llaman características orientadas a objetos. ¿Han escuchado eso? ¿En algún otro lenguaje lo han usado? No. Sí. No en esta materia capaz, les pregunto por si lo conocen nomás. Pero bueno, el shell scripting no tiene ese tipo de paradigmas, es simplemente un lenguaje secuencial donde línea a línea va a ir ejecutando lo que pongamos en el archivo de texto, fin de la historia, ¿sí? Lo cual también nos va a llevar a lo que dice ahí, si no hay, tengo que ir, te puedo mirar acá. Si no hay un error, ¿no? La va a ir ejecutando una línea a la vez de manera secuencial. Y ya vamos a ver eso de si no hay un error, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tener que prestar mucha atención con los scripts. ¿Por qué? Porque si eventualmente en este script que hace esto nomás, ¿no? Empieza acá está el shebang, dice, usted debe interpretar sistema operativo con bin bash, lo que sigue a continuación, y vienen sentencias, ¿sí? Acá claramente hay una función. Fíjense que a pesar de que uno todavía no vio la sintaxis del shell, ya puede reconocer ahí cosas, ¿no? O sea, si vimos PHP y si vimos funciones, sabemos que la palabra función a qué remite, ¿no? Bueno, y después ahora hablaremos un poco de todo lo demás. Acá hay una estructura de control, if, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan las estructuras de control? If, while, bla, 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 bla. Sí. Bueno, ¿qué pasa? El shell va a ir ejecutando línea a línea, va a empezar acá, ¿sí? Y va a seguir ejecutando todas las líneas. Si hay un error en el medio, ¿sí? Vamos a ver luego en la parte cuando veamos debugging y demás, que puede que siga ejecutando todo el resto, ¿sí? Entonces, bueno, el shell es peligroso en un montón de sentidos, porque si hay un error en el medio, capaz que yo quería que pare y no que siga, bueno, cosas que hacen a los lenguajes interpretados. Bueno, diferencia también el comando file, que ya lo vimos. Si hago file sobre cualquiera de estos archivos, me dice es un script de shell, no me dice un LF, no es un binario, ¿sí? Ustedes váyanme parando, yo medio que estoy
quedándome con lo último que tendría que haber dado el viernes, pero no llegué. Bueno, filosofía Unix, ¿la conocen? ¿La han escuchado en alguna otra materia? En realidad esto tiene que ver con cómo está pensado en los sistemas operativos de tipo Unix y el shell en particular. Buenas. ¿Y por qué la traemos a esta materia? Esta es la forma en que se piensan la mayoría de los scripts y la mayoría de las utilidades de los sistemas. Vieron que ustedes, por ejemplo, estas sentencias las conocen. ¿Qué está haciendo acá? ¿Han visto eso? Sí, estamos mostrando. ¿Qué está mostrando? ¿Qué está haciendo? Tratemos de... ¿Recuerdan que hacía cat? Leer el archivo. Lo muestra, ¿no? Me lo muestra a la cara, me lo tira a la salida estándar. Empecemos a hablar con los términos que vamos a necesitar para esta materia. El cat etc passw me tira el archivo etc passwd que tiene ¿qué cosa? El nombre del usuario y contraseña. Exacto. No estoy tomando examen, no se van a sacar ni desaprobados, simplemente para ponerlo en movimiento un poco. Es la base de datos de usuario del sistema, ¿no? Sí. El etc passwd y acá se lo pasa, ¿vieron los pipes? Que empieza a filtrar una tubería. Una tubería, exacto, a los Mario Bros. Entra por la tubería, ¿no? Y ordena. Se lo pasa a sort, que ordena, y esa salida, que va otra vez a la salida estándar, se la pasa al comando unique. El comando unique dice, solo dame las líneas que no estén repetidas. Unique es de único, ¿sí? Esta sentencia es bien la filosofía Unix. La filosofía Unix dice, hay dos versiones, la larga la escribieron en el 78, cuando diseñaron, digamos, este tipo de sistema, dijeron, ¿cuál es la lógica de la línea de comandos de Unix? Y con esto estoy diciendo del shell bash y de todos los shells. ¿Cuál es la lógica que debiera seguir la construcción en una línea de comandos? Que haga una cosa y que la haga bien. Exacto. Dice, que haga una cosa y que la haga bien. Exacto, tal cual, lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué significa? Sort, ordena, no hace ordenamiento y además saca los únicos y los repetidos y alguien me puede decir, pero también sort puede sacar los únicos. Después hablamos de la versión no filosofía Unix, ¿sí? Y por eso está esto acá. Entonces, la idea de la forma de programación y la forma de pensar los scripts y las utilidades de los paquetes que tienen utilidades dentro de, por ejemplo, tpkg-l core utils. Vamos a sacar solo los binarios. grep bin. Ahí está. ¿Los reconocen algunos? Miren el listado este. LS. Hay un montón, ¿no? Toneladas de utilidades. Ese paquete, por ejemplo, trae todas estas pequeñas utilidades que siguen esta filosofía, que es que hagan una cosa y la hagan bien, ¿no? Ordena bien, ¿sí? Y no hace 1.000 millones de cosas, sino eso. Después dice, escribe programas que trabajen en conjunto, es decir, que esto, sort unique, ¿sí? Trabajan en conjunto y además escribe programas que manejen flujo de texto porque es una interfaz universal. ¿A qué se refiere eso? Y ahora vamos a repasar otra vez todo lo que era entrada y salida de los comandos. Ustedes vieron entrada estándar, salida de error. ¿Vieron algo de eso? Acá lo vamos a poner muy en foco porque eso va a estructurar todos nuestros programas, ¿sí? Entonces, estos lineamientos son la forma de pensar los scripts en el shell scripting, ¿sí? Esperar que pase la gente. ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, acá sort, esta es una versión más nueva. El sort original, por ejemplo, no sacaba únicos, simplemente ordenaba. Si había líneas repetidas, a sort no le importaba que se encargue unique, para eso estaba la utilidad unique, hacía una cosa y la hacía bien. Después hubo peleas, más, menos, ¿no? Agréguenle, si siempre hacemos pipe, sort, path, unique, ¿no? Siempre lo hacemos. Entonces salieron un poquito más allá de la filosofía esta original y le agregaron a sort la opción -u. La opción -u
viene a hacer lo mismo que sort pipe unique. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, el efecto de estas dos sentencias es exactamente el mismo. Y uno dice, ¿para qué me está explicando todo esto? Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con scripting, pero son dos estrategias distintas. Esta, por ejemplo, va a ser menos portable, si bien ahora la mayoría de los sistemas modernos van a soportar esto. Esta sigue mejor la filosofía original. A mí me importa que sigan la filosofía original o que hagan la nueva o que usen. No, los scripts van a andar igual, ¿sí? Y demás. Simplemente es saber que hay una manera que fue la original y que va a ser tal vez más portable, y hablando de portabilidad de nuestros scripts a distintas máquinas, que versiones que no sigan esa forma de trabajar, ¿sí? También lo menciono porque vamos a ver que esta es muy la forma de trabajar dentro de los scripts, encadenar con pipes para lograr distintas cosas. Por ejemplo, podríamos decir encadenar cosas como decir, podríamos decir esto mismo que estamos acá, ¿sí? Y sobre esto, sobre esta lista, decir, no, dame solamente aquellos que empiecen con M. Entonces puedo hacer pipe, ¿no? Grep y sacar aquellos, claro, que digan, por ejemplo, vamos por ahora a hacerlo así sencillo, bin M, ¿no? Eso debería sacar lo que tenga la cadena, y para que quede más claro vamos a ponerle menos color. Uy, no tengo que mirar ahí, me mareo. Ahí está, ¿no? Ahí me dice, ok, con eso estoy viendo que esa, y voy a usar una palabra que vamos a ver mucho también, expresión regular. La expresión regular bin M, ¿sí? Es una expresión regular literal, no tiene asteriscos, pero es literal. La estoy buscando, ¿sí? Dentro, y digo, ok, sobre esto, además voy a querer, por ejemplo, hacer, ejecutar un comando. El comando file, por ejemplo. Quiero hacerlo sobre todo esto. Entonces voy a hacer algo como for bin in, y voy a hacer algo como, y acá empezamos a meter chirimbolos, do file de pesos bin. Y ahora vamos a hablar de variables justamente. Done. Y ahí, ¿qué hice? Intuitivamente hablando, ¿qué estoy queriendo hacer? Para bin, dentro de todo eso, hacer file, pesos bin. Hacer file sobre bin. Voy a hacer un cambio para que a ver si lo seguimos. Archivo, for archivo, in, todo esto, do, file sobre archivo. ¿Está más claro? ¿Qué es lo que hace? Declaras una variable, le asignás el valor y te hace... Y fíjense que usando esta metodología de encadenar una salida, yo itero sobre esa salida y hago algo. Esto es lo que vamos a hacer muchísimo en scripting, ¿sí? Que es utilizar estos mecanismos que tal vez nosotros hasta ahora los vimos para una sola línea, ¿sí? Es muy común haber visto probablemente para ustedes algo así, ¿no? O sea, díganme si no, pero en las materias anteriores probablemente han visto pipes así, ¿no? Como cat, etc. ¿Cómo podríamos hacer para sacar los nombres de usuario? Vamos a hacerlo desde acá si queda más claro. ¿Ustedes qué saben? Que los nombres de usuario están en etc passwd, ¿no? Uy. Estos son los nombres de usuario, ¿verdad? Ok. ¿Cómo sacarían ustedes? Podríamos pasárselo a algo, ¿no? Para sacar los nombres de usuario exclusivamente. Porque ahí que tengo todo. No tengo los nombres de usuario. Tengo todo. ¿Qué puedo hacer? ¿Conocen el comando cat? ¿Lo han usado? ¿Lo han visto? Cut, cortar. Los nombres de las utilidades de Unix, acá es importante recordarlo, porque esto lo vamos a usar un montón. ¿Lo han usado o no? Creo que no lo
por ahí no lo recuerdan. Yo creo que en alguna materia de introducción puede ser que lo hayan usado, pero por ahí no frecuentemente. Bueno, acá lo vamos a usar un montón. Cat, corta, sencillo. Fíjense, todas las utilidades de Unix hacen una cosa y la hacen bien. Este pertenece a Core Utils también. Y vamos a decirle, quiero el primer campo. ¿Cómo voy a decirle que quiero el primer campo? ¿Con la GA? ¿Con el signo de pregunta? Parecido. ¿Cómo podemos obtener ayuda de cat? Mancat, ¿no? Y me dice, ok, elimina fragmentos. Ahí me dice, delimitador. Emplea delim como separador en lugar de tabulaciones. Ok, puedo decirle que mi delimitador es ¿cuál? Miremos el archivo. ¿Cuál es mi delimitador? Yo le quiero decir, dame el primer campo. Los campos están separados por 2 puntos. Menos de 2 puntos, ¿no? Entonces le digo, mi delimitador es 2 puntos. Ok, y le quiero decir campo. Fields. Hay distintas maneras de decirle, buenas, que le puedo decir, dame los primeros 3 bytes, dame 5 caracteres, dame distintas maneras de separar los campos. Yo le voy a decir, mis campos están delimitados por 2 puntos y quiero el primer campo, en este caso, ¿no? Entonces le puedo decir cat menos F1, porque el primer campo es el nombre de usuario, ¿o no? ¿Sí? Sí. Buenísimo. Ahora uno dice, ¿para qué? Bueno, para hacer lo que hicimos hoy. For, usuario, in, ¿no? Pesos. Tiki tiki. Do. No sé. ID, mkdir. Tengo que dar de alta 5.000 usuarios. mkdir, user add, ¿no? Si tengo, puedo simplemente hacer un for y decir mkdir. Como no voy a hacer mkdir ahora, voy a hacer un eco de mkdir. ¿Y de qué vamos a poner? Vamos a decir, no sé, home, pesos, usuario. Done, ¿no? Y con eso que estoy haciendo, itero, y fíjense que otra vez estoy usando este tipo de construcciones, muy filosofía Unix, para obtener algo, lo paso por un pipe, lo filtro y con eso itero y hago algo. O lo guardo y hago algo después, ¿sí? Estas construcciones son muy clásicas y eso es lo que ejecutaría. Es más, esta salida estándar, ¿qué podríamos hacer? Fíjense, ¿qué es? Una lista de comandos, ¿no? O sea que tranquilamente yo podría agarrar esto y usar este símbolo. ¿Qué era ese símbolo? Escribir Mandarlo a un archivo. para enviarlo. Una redirección, ¿no? Ahora vamos a repasar esto también. Una redirección de salida. Le estoy diciendo, en vez de tirármela a la cara, creadme el script creador de home de... re largo el nombre. Punto. ¿No? Y a partir de acá hice un for que me creó un script para crear todos los usuarios, ¿no? Entonces, vi script, ¿qué le falta a esto? Permisos. Le falta, podría ser permiso si lo quiero ejecutar con punto barra shebang, ¿no? Bin bash. Ok. Y ahora yo podría ejecutar esto y tengo un script con todos los nombres de usuario que acabo de sacar de... Y usted me tendría que decir, pero ahí tendrías que filtrar a root, tendrías que filtrar un montón, ¿no? Bueno, esos detalles. Simplemente estamos viendo cuál es la lógica de funcionamiento de... ¿Por qué estamos viendo todo esto de la filosofía Unix y demás? La construcción de acá tiene mucho que ver justamente con cuánto conocemos de la terminal. Cuanto más conozcamos la terminal y cuanto más usemos estas pequeñas sentencias, más maña nos vamos a dar para armar script pensando con esa lógica, ¿sí? Esa es la forma clásica, porque en otro es lo más difícil, creo yo, que tiene scripting, es cambiar el chip al tipo de programación que propone el shell, ¿sí? Que es un tipo de programación muy específica. Hay que salir de la programación que uno aprende para la mayoría de los lenguajes de programación y empezar a pensar como piensa el shell, ¿sí? Y el shell piensa de esta manera. Espera que nosotros hagamos pipes,
espera que hagamos redirecciones de entrada-salida y que con eso armemos la estructura. Que después le vamos a agregar toda esa estructura de control que vamos a estar viendo y demás. Pero tenemos, y es difícil esa parte, porque la mayoría al principio tiende a pensar como piensan en los lenguajes de programación convencionales que ya vinieron viendo, como PHP, el que trabajó con Java, el que trabajó con C, Python y demás. Python es como más similar porque son muy de la mano, ¿sí? De hecho, sería como el lenguaje sugerido una vez que uno domina esto para darle un poco más de vuelo a las aplicaciones, ¿sí? Scripting está bien enfocado en la administración de equipos, ¿sí? En que podamos resolver problemas de administración de manera sencilla. Por ejemplo, crear 30 usuarios todos los meses porque tengo que dar de alta a los estudiantes de la escuela, ¿no? Un clásico. Bueno, no puede ser que Pedro, Juan, ¿no? Con nombres raros, sino que tendríamos nosotros que trabajar de esta manera para facilitar la vida. Bueno, repasemos entrada, salida y error, porque esto es la construcción básica de los scripts también. ¿Qué recuerdan de entrada, salida de error, redirecciones y pipes? ¿Recuerdan algo? No, sí, no, veo nos, muchos nos. Ok, buenísimo, es repaso. Es un repaso, no repaso. Nada, pero ahora cuando empecemos a recordar, yo sé que van a decir, sí. Tenés la esperanza de que recuerdes. Sí, lo sé. Sí, esto sí. Salida, entrada, salida de error y pipes y redirecciones. Estas cosas en teoría las vieron en administración e introducción a la administración, deberían haberlas visto probablemente. Es más, hasta creo que en introducción a la computación algo de esto ven, pero por ahí hay tantas otras cosas que acá les tenemos que poner foco, mucho foco. ¿Por qué? Porque todo se basa en todo esto. Y cuando digo todo es la salida común de un comando, ¿no? Yo digo df, esa es la salida estándar. Es lo que recibo yo en la cara, sería, ¿no? Es lo que va a salir por pantalla, es lo que voy a ver, que está asociado a un descriptor de archivo. Y ahí es donde uno dice, ¿qué dijo descriptor de archivo? Bueno, la salida estándar que dice acá descriptor 1, todos los procesos, todos, no solo el shell, todos los procesos, cada vez que abren un archivo, ¿vieron el comando lsof? List open files. Bueno, no importa, ahora esto va a tirar un montón de cosas ahí, ¿no? Este es un comando muy útil cuando uno tiene que saber por qué no puede ser desmontar un file system que está usado. Esto, por ejemplo, lista los archivos abiertos que tiene cada aplicación del sistema. LSOF, List Open Files. Bueno, cuando yo ejecuto cualquier proceso de estos, todos, ps-f, todos estos procesos de sistema tienen un conjunto de archivos abiertos, ¿sí? Yo abrí LibreOffice, abrí 3 archivos, ¿verdad? La clase 1, la clase 2 y la clase 3, supongamos. Esos son los archivos de abiertos del LibreOffice, ¿verdad? ¿Sí? Además de esos, LibreOffice tiene abiertas en este instante 2 millones de bibliotecas que está usando para sus fines, ¿sí? O sea que ese proceso LibreOffice que yo ejecuté tiene abierto en su espacio de vida del proceso. Recuerden que el proceso es como una entidad activa dentro del sistema operativo que tiene memoria, tiene procesos, tiene justamente archivos abiertos. Bueno, estos archivos abiertos hay un par que son ultra especiales. En particular, en Shell Scripting nos interesa el archivo de entrada, el archivo de salida y el archivo de salida de error. Esos archivos abiertos tienen asociados un número, eso es el descriptor de archivo, ¿sí? Es decir, que para cada proceso, la clase AIS clase 01.odp que yo abrí, tiene un descriptor de archivo dentro del LibreOffice que es el 30. La clase 2 tiene el 31. Es un índice, ¿sí? Cada proceso tiene un índice asociado a todos los archivos abiertos que tiene. Hay un par de archivos que son los especiales, que son estos, ¿sí? El 0, el 1 y el 2.
de ese índice, a eso se llama descriptor de archivo, de un proceso, y acá estoy repasando porque también estas cosas no son recontra, pero deberían haberlas visto seguramente en algún lado estaban. Voy a buscar las clases y la voy a encontrar y voy a decir, mira, acá está. Entonces, ese índice, el descriptor, ese índice que abre la clase 1, dice el número 30, la clase 2 el 31, qué sé yo, tiene unos muy importantes que son el 0, el 1 y el 2, ¿sí? Que son los descriptores de archivo de la entrada estándar, la salida estándar y la salida de error estándar. Y con eso, ustedes deberían estar pensando, ok, entonces, las tres cosas son archivos. La salida, la entrada y el error, ¿sí? Son archivos que yo los voy a poder escribir como cualquier otro archivo. Por eso, las redirecciones, ¿sí? Entonces, vamos a la parte práctica para que quede más claro. Yo hago df, veo una salida, esa salida, el comando df, el proceso df, cuando se ejecutó en su descriptor de archivo de salida estándar, que es el 1, escribió todo ese texto y yo lo vi en la terminal, ¿sí? Entonces, la salida estándar a nuestros fines es la salida normal que voy a ver por pantalla, ¿sí? Ahora, la salida de error, si yo hago df y esto, ¿no? Chararán, chararán, es esa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Se escriben en distintos archivos, ¿sí? Esta yo también la estoy viendo en mi cara. ¿Y a mí qué me importa? Dice uno, si total las dos las estoy viendo en la pantalla. ¿Cuál es realmente la diferencia? ¿No? Bueno, en scripting sí hay diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a manipular estas salidas. ¿Cómo las estamos manipulando? Y, como hicimos recién, por ejemplo, yo hago df y le digo, a ver, grep boot, ¿no? Y saca la línea que tiene boot. Yo estoy manipulando la salida estándar. Le estoy diciendo, mira, este archivo, esta salida estándar que vos estás sacando en tu modo normal df, pasalo por una tubería y mandáselo al comando grep, ¿no? El comando grep desde su entrada, fíjense que ahí grep cambia, no está recibiendo una entrada grep, y esa entrada está viniendo a través de la entrada estándar de grep. Y está haciendo algo con eso que es filtrar boot, ¿no? ¿Y qué pasa con la salida de error? Entonces, acá yo estoy vinculando una salida y una entrada. Acá es salida estándar, mandala a través de un pipe a la entrada estándar de grep. Grep trabaja con esta entrada estándar. Vieron que una de las tres cosas de la filosofía de Unix al final decía que trabaje con flujos de texto, ¿sí? Porque esa es una interfaz universal. A esto se refiere. Esto trabaja con un flujo de texto, df manda ese flujo de texto por un pipe hacia la salida estándar y entra en la entrada estándar de este. Es como que fuera a escribir en el archivo del otro proceso, del proceso de grep. Son dos procesos distintos, ¿sí? Se están comunicando a través de archivos y a través de salida estándar y entrada estándar. Ahora, la salida de error, uno dice, ok, sí, cuánta complejidad para esto. ¿Cuál es el tema de identificar la salida común, la salida de error, la salida estándar? Bueno, por un lado es con lo que vamos a estar trabajando, manipular las salidas y las entradas de los procesos. Con eso esos procesos se van a comunicar y armar cosas para nosotros dentro de script. Pero las tenemos que diferenciar porque, fíjense, vamos a hacer df magia, ¿no? Magia que dé un error. Y me dice error, no existe el fichero, no sé qué estás queriendo hacer, ¿no? Ok, yo ahora, si hago grep menos color, ¿no? De existe y aprieto enter, debería yo ver, ¿no? Acá está existe. Sí. O sea que esta salida estándar debería pasar a través del pipe al grep, ¿sí? Y este grep mostrarme existe en rojo, ¿no? ¿O no? ¿Me siguen? A ver, vamos con la línea que hicimos recién. Si yo le agrego menos color acá,
Solo para que vean dónde está la palabra, nada más, ¿sí? Esto es gráfico. Ahí me muestra el boot en rojo, ¿no? Me dice, ok, yo me doy cuenta así que grep está recibiendo realmente esta entrada y sobre esa entrada está haciendo esto, ¿no? Que es en rojo, marcame la palabra boot, perdón, acá, ¿no? Sí. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Salida estándar, entrada estándar. Ok. Si hacemos esto, siguiendo la misma lógica y haciendo grep menos color y poniendo existe, Vamos acá solamente existe, pero vamos a mostrar el texto. me tendría que eventualmente marcar esto en rojo, ¿verdad? Por las fueras de error estándar. Exacto. En este caso, el pipe, ahí, yo sé que hay un montón que están diciendo, sí, pero no. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué no está en rojo? ¿Por qué no está en rojo? Porque esta salida, este tipo de salida, que es un error claramente, ¿o no? Ahí está el comando expresando un error. Dice, esto no es normal, algo pasó. Ese tipo de salidas, si bien yo la estoy viendo en el mismo lugar que la salida estándar, porque la estoy viendo en mi cara, en la terminal, esa salida se escribe en un archivo distinto, que es la salida de error estándar, ¿sí? Esto es muy importante porque, fíjense, que mi script, si asumía que esto iba a funcionar, va a fallar, ¿sí? Yo necesito manejar muy bien las entradas y las salidas para que esto haga efectivamente lo que yo creo que tiene que hacer. Porque esto se está escribiendo en el descriptor 2, en la salida de error estándar. ¿Me siguen? Es decir que el proceso de F tiene 3 archivos abiertos. La entrada estándar es un archivo, imagínense 3 archivos reales, ¿sí? Lo podemos dibujar y todo. Está el proceso con sus 3 archivos donde escribir. Hay 2 archivos que se ven en la terminal, la salida estándar y la salida de error. Si yo escribo en esos archivos algo, ¿sí? Imagínense que uno lo escribe a mano, no importa, el mismo concepto. Si yo escribo algo ahí, eso se va a ver en la terminal. ¿Me siguen? ¿Cómo diferencio yo si se escribió en uno o en el otro? Bueno, por si es una salida normal del comando o si es una salida en error del comando. Si es una salida de error del comando, se va a escribir en el archivo 2, no en el 1, ¿sí? Y por ende, yo dentro de scripting eso lo tengo que tener presente. Porque si yo voy a andar filtrando y haciendo cosas con la salida para armar mi código, tengo que saber en qué archivo se está escribiendo, ¿sí? Por eso acá estamos repasando bien este tema, porque cuesta, pero después lo vamos, es simplemente entender que son archivos distintos, ¿sí? Que los vamos a terminar usando. Entonces, ¿cómo hago para que efectivamente esto exista, aparezca en rojo? Yo quiero, porque ¿qué es lo que está pasando acá? Y ustedes me tendrían que decir que la salida de error no está pasando por el pipe, no la están echando la tubería, ¿sí? La salida de error simplemente no está pasando, solo está pasando la salida estándar. Si yo efectivamente quiero que ambas salidas pasen por el pipe, se lo tengo que decir explícitamente al shell, porque el comportamiento predeterminado del shell va a ser solo pasar la salida estándar, pero no el error, ¿sí? Si yo quiero que pasen las dos, tengo que hacer una redirección. Y esto ustedes probablemente vieron algo como bueno, podemos man bash redirección, así nos vamos acostumbrando a buscar. Ustedes vieron algo como esto en algún lado, redirecciones, algo de redirecciones vieron, el 2 al 1 y no sabían por qué, en un tutorial nunca vieron, aunque sea esas redirecciones, díganme, pero es muy común ver este tipo de cosas. Hay una sección del man que habla todo sobre redirecciones. Creo que en alguna materia lo vimos. Sí, seguramente. Bueno, los repasamos acá porque son súper importantes en scripting. El man bash tiene secciones para todo, ¿sí? Está bueno que nos vayamos familiarizando.
porque acá da toda la explicación de cómo funcionan las redirecciones y demás. Bueno, y ustedes tienen que haber visto esto que está acá, por ejemplo, cosas así. LS redireccionado a un archivo y el 2 al 1 y cosas así. Este 2 y 1 es lo que estamos tratando de desmistificar ahora. Este 2 y 1 hacen referencia a los descriptores de archivo 2 y 1, ¿sí? Por eso esos números crípticos que uno ve, dice, si le pone el 2 o el 1, no sé cuál iba primero. Bueno, hay que mirar el man bash, no hay que acordarse, ¿sí? Dice, si yo hago esto, dice, redirige la salida, fíjense, both, salida de estándar de error y salida de error estándar y la común, ambas, al archivo dirlist. Bueno, en este caso está redirigiendo ambas. Esto que está acá es lo que yo necesito acá. Le digo, redirigime la 2 a la 1, ¿sí? Y grep -- color existe. ¡Tarán! Solucionado, ¿sí? ¿Cómo solucionamos? Porque le dije que antes de pasarlo por el pipe, redirija el error estándar hacia el archivo de la salida estándar. Y luego todo fue a parar a la salida estándar a través del pipe. Es decir que en su entrada estándar, este está recibiendo ambos archivos. Lo que haya en el error y lo que haya en la salida estándar. Podría o no querer hacer esto, ¿sí? Simplemente estoy mostrando la importancia de entender en esta materia que lo que yo veo por la terminal no es solamente una salida, sino que va a ser vital entender a dónde está yendo esa salida, porque en función de eso vamos a anidar pipes, hacer redirecciones y demás para poder hacer nuestro script, ¿sí? Nuestros scripts van a estar basados en esto. Entonces, ¿me entienden por qué? Después van a ver, y esto también es complicado en scripting en cuanto a no embarullarse demasiado, elijan una manera de hacer las cosas y después cuando ya estén muy cancheros con el concepto, háganla de otra si quieren. Van a encontrar, y más con el tema de las IA y demás, que por ejemplo si ponen esto acá y borran esto, funciona igual. Y uno dice, ¿por qué funciona igual? Porque es una abreviatura, ¿sí? Esto que acabo de hacer acá, esto, fíjense, es una abreviatura de todo esto. Y así vamos a encontrar 1000 millones de cosas en el man bash, ¿sí? Que dicen, pero yo lo vi, la IA me dijo que lo ponga así y entonces hace... Bueno, fíjense ustedes cuál es la manera que más les gusta, no hagan 10 millones de cosas distintas. Pero bueno, en el man bash está todo documentado esto. Siempre vayan al man bash para identificar. Pero lo que es importante ahora es lo conceptual. Lo conceptual es, cada comando tiene tres archivos que manipular correctamente. La entrada, la salida y la salida de error, ¿sí? Esos 3 archivos tienen números asociados que son los descriptores, 0, 1 y 2. Estas chirimbolos, que vamos a estar usando mucho, son las redirecciones. En el práctico ustedes van a tener justamente para probar estas redirecciones. Ustedes probablemente, cuando vayan al man bash y vean los tipos de redirecciones que hay, van a ver el simbolito así, el simbolito así, ¿no? Les han usado estos. Este es el crear el archivo y este es el append, el agregar al archivo. ¿Lo recuerdan? Sí. Más o menos. Ok. Es sencillo, esto lo pueden probar con cualquier cosa. Si yo hago kttc passwd o vamos a yes cd scripts. No, acá adentro estaba. Yo digo, le quiero pasar un super archivo a alguien con todo esto que está acá. Bueno, puedo hacer cat asterisco. Después vamos a hablar de ese asterisco, pero ustedes lo han visto esto, ¿o no? ¿El asterisco lo han usado en el shell? Para decir todo. Todo, sí. Bueno, eso es una expresión regular. Vamos a hablar en detalle de eso para que lo entendamos como es. No como asterisco hace esto, sino ¿qué es asterisco dentro de este lenguaje de programación? Una expresión regular, ¿sí? Entonces, cat asterisco y lo vamos a redireccionar. Por ejemplo, no quería asterisco, quería solo saludo asterisco, ¿sí? Todos los que empiecen con saludo. Y los voy a mandar a saluditos,
saluditos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué va a hacer? Un cat de todos esos archivos, va a crear el archivo saluditos y va a poner toda la salida estándar de cat en ese archivo, ¿verdad? Esta redirección, ¿sí se la acuerdan? Sí. Entonces ahí, vi saluditos, tiene todos los scripts uno atrás del otro, ¿no? Ahí empieza el segundo, creo que eran 2 nomás. Y así. Ahora, si yo le quiero agregar sin borrar saluditos, además de saluditos, por ejemplo, los que empezaban con P, podría decir P asterisco. Si hago esto, voy a sobreescribir. Sí, exacto. Si hago esto, hago el append. Y abajo con el archivo. Exacto, va a quedar al final, ¿sí? Esto es repaso entonces, fantástico, el primer repaso real. Era la parte que sí recordábamos. Bueno, esto lo vieron, ¿sí? Esta es la parte de redirecciones. Y por último, la entrada estándar. Probablemente es con la que menos trabajaron en cuanto a conscientemente, digamos. La han usado, pero tal vez no de manera, esta es la entrada del comando, ¿no? Que cuando uno hace pipe grep, ¿no? O cuando uno hace cat archivo, a ver qué tengo acá, script creador de home, ¿no? Y hace pipe sort, este simple comando que ustedes comprenden. Bueno, ahora estamos viendo que sort está trabajando con una entrada estándar, ¿sí? Entonces la entrada de sort la vamos a nombrar como tal. Ahora sort es un programa que recibe entrada. ¿El comando read lo han usado en algún lado? El comando read sirve, y ahora vamos a entrar a esta parte, read valor. Pongo yo acá y pongo Miriam, enter. Ahora echo pesos read, echo pesos valor, dice Miriam, ¿sí? ¿Qué es esto? Dio valor a la variable. Bueno, la variable, lenguaje de programación, ¿sí? El read sirve para asignarles valores desde una entrada estándar. Yo escribí algo, esa entrada fue a parar a un espacio de memoria dentro de este proceso shell que es valor, ¿sí? Entonces ahora la variable valor, y ahora vamos a entrar a hablar de variable, está definida con ese valor. El comando read, por ejemplo, es un comando que lee de la entrada estándar y asigna a aquello que yo le di un nombre acá, ese valor que yo acabo de escribir, ¿sí? Pero todos los comandos que ustedes han usado de esta manera y que están a la derecha de un pipe reciben entrada estándar. Entonces la redirección y la manipulación de la entrada estándar tiene que ver con justamente eso, de donde alimentamos a los programitas, y el read en este caso lo está leyendo de la entrada estándar de este shell, ¿sí? Bueno, esto como para recordar y poner en vista estos elementos, porque los vamos a estar usando un montón. Redirecciones, pipes, y conocer bien esto de dónde se está escribiendo esto, ¿sí? ¿Hasta acá más o menos estamos? Ok, esto había quedado, se suponía que lo íbamos a decir la clase pasada. Ahora vamos a pasar para la parte de variables. Pero antes antes de hacer un break, porque voy a hacer un break. Sé que se entran a incomodar. Hablemos 2 segundos de IA en esta materia. ¿Qué piensan de IA y la programación? IA generativa estoy hablando. ¿Van de la mano? Van muy de la mano, sí, hoy en día, sí. En mi experiencia en esta materia voy a ser clara. Tratar de ser clara, me cuesta a veces ser clara. En mi experiencia en esta materia no está bueno que resuelvan los prácticos derecho con IA y después ustedes vean si los entendieron, sino que el proceso debería ser al revés. Es decir, hagan el esfuerzo ustedes de
tratar de darle una solución, aunque sea mental. Si dicen, no, es re largo, no quiero. Pero bueno, ok, lean el enunciado y piensen cómo lo resolverían previo a tirárselo a una IA y decirle. ¿Por qué? Porque el práctico, yo sé que parece redundante lo que digo, pero después resulta que no lo es cuando llegamos al final de la materia, tiene el fin justamente de hacer esos pequeños ejercicios mentales que nos llevan a construir una forma de pensar, ¿no? Si no lo hacemos y simplemente obtenemos el resultado del práctico, parece una obviedad, hoy en día no sé si es realmente una obviedad, pero no vamos a construir el mecanismo a fin del cuatrimestre, ¿sí? Va a pasar que cuando lleguen al examen no va a estar la IA disponible, seamos claros. Sí, no, llega carpeta abierta, pero sin IA generativa, porque la idea es que ustedes acá generen esos mecanismos necesarios para de últimas poder instruir correctamente a una IA y que no sea como el caso que les decía la vez pasada, hola, cómo opero un ser humano y le saco un órgano, ¿no? Y yo no tengo ni idea, y no, sí, ok, voy a tardar 10 años y probablemente lo voy a matar al pobre tipo. Lo mismo va a pasar con un equipo, ¿sí? O sea, misma historia. Si yo le digo, ¿cómo resuelvo este problema de administración ya? Va a andar en una parte y en otra parte va a fallar y capaz que voy a tardar 30 horas hasta que logro darle las instrucciones correctas, ¿sí? Y efectivas, porque una IA te lo va a resolver, pero necesitamos que ese tiempo de ayuda sea el mínimo indispensable. O sea, si yo estoy 3 años porque creo que puedo desarrollar una ingeniería a través de una IA, y probablemente voy a estar un rato cuando la persona que estudió va a venir y va a hacer un prompt y va a resolver el problema, ¿sí? O 2. Pero si vamos a estar 10 años y no construimos lo previo, va a estar difícil. Obviamente, para los objetivos y prácticos de esta materia, desde el punto de vista de dificultad, una IA lo va a resolver. Tírenle el práctico así entero y lo va a resolver. Pero lo que no va a resolver es la construcción que ustedes deberían haber hecho, ¿sí? Entonces, es una sugerencia. Si lo quieren hacer, están ustedes, son adultos, ya está, toda esta historia no, cada uno hace su propia experiencia. Pero bueno, pasa. De hecho, en los últimos 3 años que ha estado disponible esta tecnología, lo he visto, gente que me ha dicho, no, yo no hice, lo hice así, y logró, digamos, la comprensión que necesitábamos y por ahí de la otra manera no se logra, ¿sí? Entonces, es una sugerencia, ustedes sabrán cómo manejarlo. Bueno, hagamos un pequeño break y pasamos a variables puntualmente, que es lo que teníamos más foco hoy. Vamos a pausar esto. Ok, bueno, este es el cheat sheet en Markdown. Si ustedes quieren usar otro, usan otro. Bueno, vamos a la parte de variables. Si uno tuviera que decir las cosas que uno, cuando agarra un lenguaje de programación, ¿qué tenemos que estudiar como lenguaje, ¿no? Que son las variables, la sintaxis, ¿sí? La forma en que maneja la entrada-salida. Estas son las estructuras de control, son todos los elementos básicos de cualquier lenguaje de programación. Ahora nos vamos a enfocar puntualmente en las variables. ¿Qué recuerdan de variables? Variables en PHP. Tipo string, int. Exacto. Las variables van a ser dentro de nuestro script, nuestro programita, aquello que nos permita, dentro de nuestro espacio de memoria, volvamos a poner todo siempre en el contexto de la administración de sistemas. Proceso, espacio de memoria, ¿no? Cada proceso tiene un pedazo de memoria asignado donde guarda aquello que necesita para trabajar, ¿no? Las variables están en ese espacio de memoria y son lo que va a identificar distintas cosas. Por ejemplo, si quisiéramos, vamos a empezar a armar un scriptcito sencillo. Si tuviéramos que pensar en el problema de un registro de incidencias, primero voy a definir qué es un registro de incidencias, porque es algo que nos va a servir en el laburo. Yo ya lo dije la clase pasada, pero como no lo grabamos, lo volvemos a decir ahora. Un registro de incidencias es algo muy práctico que todo admin debería tener, que es básicamente el listado de tareas, ¿sí? El listado de tareas pendientes, el estado en el que están, el problema sobre la máquina en la que está trabajando, ¿sí?
Normalmente hay software re complejo para eso, como GLPI, pero al menos algo básico uno debería tener, como el listadito de, ok, acá están todas las incidencias pendientes. ¿Qué trabajos tengo que hacer? ¿Sobre qué equipos? ¿Quién está trabajando en eso? ¿Cuál es el estado? ¿Sí? Entonces uno podría pensar en hacerse un script, como yo les mostraba que me había dado un estudiante. No vamos a usar ese porque es muy complejo por ahora, pero está sin permisos. Vamos a darle a X. Básicamente un menú de un registro de incidencias típico, ¿no? Registrar la nueva incidencia, ver todas las incidencias, opciones de búsqueda, generar reporte, eliminar la incidencia y salir. Vamos a usarlo un poco para... Dice, ok, ¿quién es el usuario que registró esta incidencia? Bueno, podría ser un profe del aula, podría ser un usuario de una PC, ¿sí? Juan Pérez. Ok, y una descripción. No le enciende la compu. Y resolución. Enter pendiente. Enter, está pendiente. Ok, y ahí dice registró. 2. Ver todas las incidencias. No anduvo. No anda. No lo probé. ¿De un error? Otra vez. Pepe. Descripción. No anda. El script. Enter. En progreso. Capaz que ese enter no está bien manejado. Datos, no existe el fichero. Le falta, no lo está creando. Bueno, ahí hay un bug para encontrar. Pero bueno, básicamente este sería el problema, ¿no? Tenemos, complicado la información entonces. No sé igual cómo lo hizo, simplemente me gustó el problema. Dije, este año vamos a trabajar con registro de incidencia. ¿Por qué? Porque es re importante que los admins registren este tipo de trabajo, ¿sí? Más allá del hard skill, que es la parte de scripting puntual, en esta materia en la que sí vamos a hablar de todos los skills adicionales que un admin debería tener, y uno es registrar su trabajo, ¿sí? Hay software, pero bueno, también uno se puede hacer. Más allá, bueno. Este sería nuestro problema. Si quisiéramos pensar en variables de este problema, ¿no? Variables. Las variables son entonces aquellas cosas dentro de nuestro script que nos van a permitir definir el problema, ¿no? Cómo lo modelamos a ese problema. Entonces, dentro del shell también vamos a tener identificadores que nos dicen, por ejemplo, la variable ID de incidencia, ¿no? O sea, tenemos que registrar los problemas. Dentro de este problema, ¿qué se les ocurre? Vamos a ir haciéndolo. No lo vamos a terminar, pero... incidencias. .sh. Primera línea, bin bash, ¿no? Y ahora pensemos en variables para este problema. Las variables van a ser esos identificadores. Así, básicamente, podríamos decir que tenemos que registrar el nombre del usuario, ¿no? Por ejemplo, podríamos pensar, ¿qué se les ocurre dentro de este problema? El usuario, la descripción. Descripción. El estado, el que está. La fecha también. Fecha, ¿no? Podríamos decir que una incidencia, vamos a poner acá un comentario, variables de la incidencia, y la podemos modelar, ¿no? A través de un montón de valores que van a decir, bueno, descripción, fecha, usuario, Identidad del cielo. el ID, un número, ¿no? Para indexarla, decir la incidencia 1, 2, prioridad, ¿no? O sea, podemos, fíjense que ese ID se puso en un color distinto. Eso es porque ID es un comando, ¿sí? Identificador. Igual va a funcionar, pero bueno, es verdad, apareció ahí, uno podría decir, ID es un comando. Ok. Identificador. Ok, son de distintos tipos. Esto va a tener, y ahí otra palabra relacionada a variables. ¿Recuerdan tipos de datos? Ok. Texto entero. Exacto. Entonces, las variables nos van a poder almacenar en el espacio de memoria del shell, en este caso, sí, que va a ser nuestro programa ejecutándose, distintos valores que modelan a nuestro problema, ¿sí? En este caso, definimos esto por ahora, no importa.
Por ahora estos no tienen justamente tipos. Hablemos un poco de eso en scripting, puntualmente. Hay lenguajes de programación que se llaman de tipado fuerte y hay otros que se llaman de tipado débil. Particularmente el shell es un descontrol, diría yo, ¿sí? En este sentido. El shell van a ver que les permite hacer lo que quieran, ¿sí? Y eso es problemático, pero a la vez flexible, ¿no? O sea, el shell me va a dejar hacer lo que yo quiera, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dijo Spider-Man, y es un problema, ¿no? Porque voy a tener que saber muy bien qué es lo que estoy haciendo. En el shell, las variables no necesitan declaración previa. En PHP, ¿necesitan declararlas previamente antes de usarlas? Sí. Necesitan. Bueno, acá no. Acá directamente uno podría usar una variable. Vieron que yo hice hoy for archivo Si creas archivo ahí. in. Exacto, ahí estaba usando una variable y no la definí en ningún momento, ¿sí? No hay declaración de variables, uno las puede crear en cualquier parte del script con total descontrol y descaro, ¿sí? El shell no hace controles sobre esto. Entonces no va a requerir de declaración previa, si bien es ultra recomendable que lo hagamos. Está bueno declarar porque eso da claridad al código. Entonces si yo veo la declaración, más allá de que el shell no me obligue, digo, ok. Obviamente hay veces que la declaración va a ser como inútil, en el sentido de, si estoy armando el clásico for i, in 10, 0, 18, y acá pongo un rango de IPs, porque voy a hacer un for sobre un rango de IPs, porque quiero ver si todas las máquinas están arriba, por ejemplo, ¿no? Un clásico de scripting. Acá no voy a capaz de declarar la variable i porque se sobreentiende que es un índice, pero este tipo de variables que sí representan el problema está bueno siempre declararlas primero y demás. Profe, Sí. ¿esto lo comparten en Telegram? Sí, no sé dónde todavía lo voy a subir. Si les queda mejor, puedo hacerlo o en el Drive o lo puedo subir al canal de YouTube de la cuenta institucional, o lo puedo, porque no estoy mostrando datos de ustedes, así que otros años lo hice. Después recapacité. Así que sí, después les digo por dónde, porque donde les quede más cómodo. Listo, gracias. Bueno, no necesitan declaración previa, pueden ser de valor fijo o variable, ¿sí? Es decir, pueden estar en modo read-only, ya vamos a ver que esa es la forma de que no cambie el valor, o puede ser de valor variable. Y bueno, ¿qué solemos representar? Lo que vimos recién, ¿no? Todo el modelado del problema va a estar dado en las variables y otras cositas que ustedes ya han usado. Y acá las vamos a poner en el foco con el nombre correcto. Las variables de entorno y variables especiales, ¿no? Como path. Path es una variable. Ok, una variable especial que va a ser a la conducta de nuestro script, por eso se llama de entorno, pero no deja de ser una variable. Bueno, en Bash las variables se crean asignando un valor. Acá no hay espacio, presten bien atención. En esto, cuando ponemos descripción, podemos poner acá, no anda el script, ¿no? Ahí estoy asignando un valor de tipo string, en este caso así bien derecho. Lleva el igual S y no hay espacio. Y ahora vamos a hablar del tipo. El contenido dice, si yo quiero acceder a la variable, ¿cómo la accedo? ¿Cómo la muestro? Siempre va a tener el símbolo pesos adelante. Entonces, en nuestro caso, Tipo PHP. ni me acuerdo, pero si usted lo dice. Me valiste muy rápido. Descripción. Ahí está. De esa manera voy a mostrar el contenido de esa variable. Símbolo pesos, nombre de la variable. Bien sencillo, ¿sí? Ahora, vamos a ejecutarlo. Bash incidencias. Lo voy a ejecutar de esta manera para no darle permiso por ahora. No anda el script, dice. Ok, se ejecutó esa línea, ¿sí?
Las otras eran declaraciones, no se muestra nada, simplemente estaban ahí declaradas las variables. Podemos asignarle valor o no, ¿sí? Lo accedemos así, y si hubiera más de una, supongamos que tenemos la segunda descripción, porque no sé, por algo, descripción 1, y quiero mostrarla, también puedo poner, para no confundir, por ejemplo, podría hacer esto, y yo ahí lo que estoy diciendo es, en este caso es equivalente a sin las llaves, ¿sí? Va a mostrar el valor de descripción, va a ser exactamente lo mismo. Ahora, ¿para qué me sirven las llaves? Simplemente para esto, para distinguir, ¿sí? Si yo tengo la variable descripción 1 y no tengo las llaves, va a mostrar el contenido de no anda el script otra vez. Vamos a poner acá, ¿sí? Otra vez. Vamos a poner las dos para que se entienda la idea. Si hago esto y vamos a ejecutarlo, fíjense, vamos a mirar el script con la salida. En este caso, al no tener las llaves, muestra esta variable, el contenido de esta variable. Al tener las llaves, yo delimito, ¿sí? ¿Dónde estaba la salida? Acá arriba. No anda el script y apareció un 1, ¿sí? Simplemente concatenó ese 1 a la salida de la variable, ¿sí? ¿Se entiende? Simplemente las llaves es para delimitar el nombre de la variable cuando esa variable está inserta en una cadena más grande, ¿sí? Es para no generar, para poder delimitar bien el nombre de la variable. Pero las dos son válidas, digamos. Siempre que no haya ambigüedad podemos usarlo sin la llave. ¿Se entiende? Por ejemplo acá, fíjense este ejemplo, dice val 5,7, cuando muestra ecoval, ustedes en otro lenguaje esperarían que acá diga 12 tal vez, ¿no? Sin embargo, el shell asume que todos son strings, y ahora vamos a hablar del tipo de dato. Entonces está mostrando el string 5,7, no muestra el resultado 12, ¿sí? Porque estas variables para el shell son todas strings. Ahora vamos a ver cómo cambiamos ese comportamiento, cómo hacemos que tengan otro conjunto de datos. Y fíjense que acá lo usa con llaves y 5,7 y le concatena la palabra valores, pero está simplemente concatenando strings. ¿Ok? El comando unset es para eliminar nombres de variables. Si quiero que desaparezca del espacio de memoria del proceso la descripción 1, simplemente hago unset descripción y desaparece esa variable del universo, ¿sí? Las que no se pueden hacer desaparecer son variables de tipo read-only, ya las veremos. Bueno, el tipo de datos, como les decía, en el shell todo va a ser string, a no ser que digamos otra cosa. Y ese otra cosa puede ser, por ejemplo, un entero. ¿Recuerdan eso? Que había tipos string, tipos enteros. ¿Cuáles son los que recuerdan ustedes? Fecha. Fecha es un tipo complejo. Booleano, no. Booleano, muy bien, sí, verdadero o falso, básico de cualquier lenguaje de programación. Los arreglos. Arreglos, sí, todos esos son tipos de datos que definen básicamente el conjunto válido de valores para una variable. Esa sería como la definición, ¿no? Yo te digo, esto de tipo entero, entonces no puede llamarse hola la variable, sino eventualmente podría provocar un error. Y digo eventualmente porque hablando de tipado fuerte o tipado débil, el descontrol en el shell es, al shell le da lo mismo, ¿sí? Yo le voy a decir, esto es un entero y le asigno hola y va a andar, ¿sí? Y eso es un problema porque podría yo no estar detectando errores. Hay lenguajes que tienen un tipado fuerte, que hacen controles y no hacen conversiones. Fíjense esto, miren este comportamiento. Yo muestro los cucos para que prestemos atención, porque después vamos a entender por qué fallan, o obviamente uno no va a hacer este tipo de cosas, pero el comando declare, sirve para claramente declarar funciones.
podemos hacer menos help y ver la ayuda, ¿sí? No necesito recordar todos estos comandos. Mucho man, mucho help, ¿sí? Mucho saber cómo obtener la ayuda, porque si no me va a volver loco. Obviamente el cheat sheet va a crecer infinitamente si ponemos todo. Tenemos que poner aquello que no necesite un help. Bueno, declare me deja establecer valores de variables y atributos. Dos cosas, valores y atributos. Tipos, ¿sí? Y acá está, por ejemplo, nombre, el atributo de tipo integer. Esta palabra la reconocen de introducción a la programación. Enteros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, declare menos i. Vamos a ir a acá. Declare. No, acá no. ¿Dónde estábamos? Ya estoy haciendo el lío. Vamos a cerrar cosas. Así no nos mareamos. Y me mareé igual. Bueno, no sé a dónde estábamos con el script. ¿Dónde estábamos? Acá. El script incidencias. Claro. ¿Uno para atrás? Sí. Registro de incidencia. No, pero el que estábamos armando recién nosotros. Perdón. Para internas. Siempre hablo medio. Ahí está. Vi incidencias. Ok, acá. Lo dejé en cualquier lado. Perdón. Algún día voy a superar eso, pero por ahora no. Entonces, podríamos, por ejemplo, decir que ident es de tipo entero, ¿sí? Y hacer algo como declare menos i ident. Y decirle que es de tipo entero y ponerle, por ejemplo, 1, ¿no? Con eso yo estoy diciendo que el conjunto válido de valores para ident, que sería mi identificador, es el del rango de los enteros, ¿sí? También estaba el punto flotante, ¿recuerdan? Los reales, los enteros y los reales, números con decimal. Bash no tiene flotante, ¿sí? Simplemente tiene enteros. Bueno, si yo hago esto, va a estar todo bien, ¿no? Y podemos echo, pesos, podemos poner acá algo como ID de la incidencia es, pesos, ident, ¿no? Accedo al valor de la variable. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, va a estar, vamos a ejecutarlo, bash incidencias, y dice perfecto, 1, lo mostró, todo bien. A pesar de que esto está así, yo podría hacer algo como ident igual hola. Hay versiones, ahora bash cambió. Fíjense que dice, yo le asigné, fui muy rápido, muestro, cat incidencias, miremos el código. Fíjense que a ident le puse hola, no es válido, porque se supone que eran enteros, y yo le acabo de asignar hola, que es un string, claramente, ¿no? ¿Qué hizo el shell? Redefinió la variable a 0. Exacto, la convirtió, si vemos la salida, acá, hizo una conversión automática, ¿sí? Yo le puse hola y puso 0. O yo qué sé, o 0, ¿no? Como, bueno, puso hola, esto tendría que ser un entero, no, sí, 0. Fíjense que esto podría provocar un error dentro del script si yo no lo manipulo correctamente. Bueno, el shell es así. Tiene tipos de datos, sí, nos permite decir esto es de tipo entero, lo cual va a hacer que yo pueda manipularlo de una manera. Por ejemplo, acá abajo yo podría poner, vamos a sacar esto por ahora, podría poner algo como ident y le asigno pesos ident más 1, ¿sí? Estoy queriendo a la siguiente incidencia, por ejemplo, actualizarlo porque voy a registrar otra. Entonces, si yo hago esto y lo ejecuto, vamos a poner otra vez acá abajo, copiamos, pegamos para ver esa salida. ¿Dónde dijimos que estaba eso? Ahí, ¿no? No, estaba en el home.
Bash incidencias. Fíjense, lo pongo en paralelo para que se vean los ambos, ¿no? Fíjense que acá el 2 funcionó. Ok, yo comenté el idento igual a hola, si no acá debería decir 1, ¿no? 0, 1. Esto funcionó y el más 1 funcionó exclusivamente porque yo puse el declare. Si yo no llego a poner el declare ¿sí? Y lo borro. Vamos a dejarlo. Vamos a comentarlo. Y vamos a sacar esto. ¿Sí? Si yo llego a dejarlo así, lo volvemos a ejecutar y fíjense el cambio. 1 más 1, ¿sí? Porque está asumiendo de manera predeterminada strings. Ya no dice 2, porque acabo de borrar ese declare. Entonces, la declaración es necesaria para que el script se comporte correctamente. Los tipos de datos existen dentro del shell, pero no definen la totalidad del comportamiento porque esto maneja tipado débil, ¿sí? Entonces, voy a tener un conjunto de tipos de datos para asignar. La idea es que uno los maneje de acuerdo al problema y defina las variables correctamente, pero ojo al piojo porque las cosas no tienen ese control que tienen otros tipos de lenguaje de programación donde salta el error claramente. De hecho, Bash, esto en las últimas versiones ha agregado bastante, de hecho a partir de la versión 5.3 creo que es lo último en Bash, los lenguajes estos evolucionan, ¿sí? Agregaron ciertas características que ahora sí dan error y antes no daban error, ¿sí? O sea, van incorporando ciertas restricciones, pero no tantas. Esto sigue funcionando de esa manera, ¿sí? Bueno, sigamos. ¿Dónde estaba yo? Ahí está. Entonces, los tipos de datos que conocemos normalmente más o menos son estos: cadenas de caracteres, este es de predeterminado, entero, punto flotante, arreglos secuenciales asociativos e indexados, ¿sí? ¿Recuerdan que había de dos tipos? Los que tenían como índice, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, y poníamos gimnasia, fútbol, y el martes, no sé, pintura, ¿sí? Y teníamos los indexados. Sub 1 tiene tal cosa, sub 2, ¿no? Arreglos, vectores de datos que me permiten agrupar cosas. En Bash tenemos arreglos asociativos e indexados, ambas cosas, pero en las versiones nuevas de Bash. En las viejas no. ¿Y por qué digo esto? Porque si voy a hacer un script para equipos viejos, no voy a usar ese tipo de datos, ¿no? Pero bueno, tenemos enteros, tenemos cadenas, no tenemos punto flotante. No tenemos punto flotante porque el shell en general no resuelve problemas que lo requieran, ¿sí? Como es bien orientado a la administración del sistema, es raro que quiera calcular pi, ¿sí? Sin embargo, después vamos a ver que hay herramientas, utilidades dentro de este core util que eventualmente, si necesitáramos punto flotante, lo vamos a incorporar con una herramienta externa. Pero el shell en sí mismo no va a proveer punto flotante, ¿sí? No es un tipo de datos que maneje. Bueno, y después tienen otros atributos. En el comando de declare vamos a tener atributos que nos van a facilitar la vida bastante. En scripting, obviamente. Los atributos no son tipos de datos, sino que son características de la variable adicionales. Como por ejemplo, yo puedo decir que en mi programa, vamos a dejar esta declarada, así se los dejo. Por ejemplo, el nombre del usuario, acá, este usuario, yo digo, mirá, me ponen mayúscula, minúscula, bla, 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 y puedo decir, bueno, que sea siempre mayúscula, ¿sí? El -u ese no define un tipo de datos, sino que define un atributo. En help, declare -help, vamos a ver que, fíjense, -u convierte el valor de cada nombre a mayúscula. En la asignación crea nombre para... Bueno, es -x, ¿eh? Sí, uppercase, exacto. Y L, lowercase.
¿sí? Si quiero que sea en minúscula, le voy a poner menos L. Si quiero que sea... Entonces, tengo estos atributos para jugar también. No, está diciendo, mira, es un string, pero dentro del string es mayúscula. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Que si yo a esto le pongo Pedro, y vamos a mostrar acá, eco, el usuario es pesos usuario, y lo ejecutamos. Ahí Pedro, a pesar de que yo lo asigné en minúscula, lo va a mostrar y convertir. A partir de ahí esa variable no es que solo la muestra en mayúsculas, sino que está almacenada en el espacio de memoria en mayúsculas. El shell hace conversiones automáticas, no va a esperar una función ni nada, simplemente yo definí el atributo. Esto es lo que me va a servir mucho en scripting, tanto la minúscula y la mayúscula, para unificar cosas cuando trabajo con... necesito cargar usuarios y que todo tenga minúscula, necesito como estandarizar ciertas partes. Si no, voy a tener que andar convirtiendo. ¿Vieron set? ¿Usaron set? Set de set, ¿no? Sí, ese. Sí. Bueno, ese es para convertir minúscula a mayúscula, ¿no? Que uno dice. Después igual lo vamos a usar a set. Bueno, entonces declare va a ser nuestro comando estrella para definir tipos y para definir atributos, ¿sí? Bueno, acá breve recordatorio de las comillas. Recuerdan, porque también las necesitamos mucho. ¿Recuerdan las comillas simples y las comillas dobles? Porque acá las variables funcionan distinto, por eso es importante repasar esto. Cuando yo uso comillas simples, ¿sí? Esto que está acá adentro es literal, mientras que cuando yo hago uso de comillas dobles, esto que está acá adentro va a ser interpretado por el shell previo a ejecutarlo, ¿sí? Entonces acá voy a estar mostrando efectivamente var literal, mientras que acá, y voy a usar una palabra que vamos a estar usando mucho, se expande, ¿sí? La variable previo a ejecutarla, ¿sí? Eso por si tiene alguna suma de variables que la haga ahí antes de mostrar en vez de 2 más 3, ponele. Claro, y a veces voy a querer justamente que el shell antes de usar, de mostrar, por ejemplo, como es en ese caso, haga la interpretación de lo que está dentro, resuelva el nombre de las variables a su valor, ¿sí? Porque quiero que me muestre el nombre del usuario, no quiero que me muestre la palabra usuario, ¿sí? Entonces, para ser, digamos, claros y literales, vamos a usar la comilla simple, y a veces vamos a usar la comilla doble cuando quiero que lo que está dentro sea interpretado por el shell previo a ejecutar la sentencia, ¿sí? Eso para recordar. Yo sé que han usado comillas simples y comillas dobles y las han visto y demás en el contexto de la terminal, ¿sí? Ahora estamos viendo en el contexto de el shell. Igual todo esto va a ponerse muy de manifiesto donde entremos a hacer la práctica, ¿sí? Ahí es donde no es que nos tenemos que acordar, simplemente ahora lo estamos poniendo en foco de todos esos aspectos que probablemente usamos en la terminal, que escribimos las comillas. Es más, ustedes deben agarrar un tutorial y está lleno de comillas simples, comillas dobles, comilla, comilla, comilla. La idea acá es ponerlas en el contexto del scripting, que es, una comilla simple es literal. ¿Duda? En comillas doble, cuando declaras la variable var, hola, ¿qué tal? 2. Sí, cuando le pones solamente var. 2 al dev null. Yo solamente he declarado hola en la variable var. Bien, observación. ¿Por qué? Y quedó solo hola, porque lo está mostrando. ¿Y qué es esa redirección? Ahí hay una redirección. Sí. Bien la observación. ¿Qué está pasando? Esta es la parte clave, es poder entender qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué? Que deje de ser magia, que deje de ser prueba y error. Anda, no anda. Pongo la comilla, saco la comilla. Pongo la doble, pongo la simple. Es muy común que hagamos esto, ¿o no? Sí. Sin saber. Bueno, ahora tenemos que saber. ¿Qué está pasando? No, iba a decir, pero falta la... Teoricemos.
Miremos el error. Pongámoslo realmente, ¿no? Falta algo, claramente, sí. Vamos a hacerlo. Tal cual. Dice var igual a hola, ¿qué tal? 2. Ahora dice 2 y Lo envía. redirijo al... ¿Quién era el DevNull? El agujero negro de Como el Unix. descarte, no sé. Exacto, es como el agujero negro. Todo lo que va ahí desaparece, ¿no? Bueno, ¿por qué está eso ahí para generar trampas? Saquémoslo. Veamos el error. ¿Qué está pasando? Fíjense que dice var. Hola, ¿qué tal? Y abajo me puso bash dice que orden no encontrada. ¿Será lo espacio? Claro, claramente lo único que tiene var en este momento, si la accedemos y la vemos, digamos a ver qué tiene. Uy, Nada, perfecto, no entendimos nada. ¿por qué pasó esto? Porque es bash la versión más nueva. Esto es una de las modificaciones últimas de bash. Si lo hacemos en uno viejo, van a ver el hola. Me voy a conectar a uno viejo. A ver si tengo... Bueno, no, los voy a mezclar ahora. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es qué orden no encontrada? Bueno, a var se le asignó hola, pero el shell asume que como acá no hay comillas, esto es un comando. ¿Sí? El comando que va a ejecutar a continuación. O sea, si yo hago var igual a hola y acá pongo ls, anda y no tira error, porque lo que está a continuación es un comando válido, ¿sí? Pero si pongo hola, ¿qué tal? Ese que se interpreta, hablando de sintaxis del shell, asigna hola que falla y falla toda la sentencia, por eso var quedó sin nada. Esto en el bash nuevo. Si lo hacen en el bash viejo, var va a tener la palabra hola, ¿sí? Igual es re loco, justo les tocó, lo lamento, sorry, pero estas actualizaciones de bash ocurrieron el año pasado. Tuvieron años y funcionando de la misma manera, y el año pasado hicieron un montón de upgrades muy locos porque eran errores clásicos, claro. Así que la IA no sé qué va a decir, pero bueno, prueben que... Pero sí, el año pasado hubo unos cambios bastante de fondo de bash, lo cual fue interesante, pero hacía muchos años que no sucedía. Bueno, entonces, ¿entendemos qué es lo que está pasando? Parte de esta materia es justamente, no importa lo que ejecutemos, es poder entender lo que está pasando. Fíjense que está pasando el simple hecho de que acá hay una asignación de variables y que acá hay un espacio que no es parte de esta asignación de variables y que esto está siendo interpretado como una orden, porque aparte me lo dice claramente, orden no encontrada. Y esto es clave en esta materia, leer lo que el shell me dice y saber interpretar el error, ¿sí? Porque de esta manera nos vamos a dar cuenta qué está pasando, ¿sí? Decir, me dice, bash, ¿qué orden no encontrada? Y uno como que lo lee así, es medio críptico y dice, no sé, tiene problemas de personalidad. Pero no, es claro, dice, bash dice que es una orden no encontrada, ¿sí? Ok. ¿Cómo lo soluciono? comillas. Ahí está. ¿No? Y ahora sí, eco peso var. Y dice, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Que era lo que yo efectivamente quería hacer. Así que las comillas en esta materia también van a ser muy importantes, ¿sí? Comillas simples y comillas dobles. En este caso, si yo tuviera la variable var2 y le quiero poner var, lo que tiene var y algo más, ¿sí? Necesito poner comillas dobles, porque así se expande el valor. var2 tiene lo que tenía var y algo más, ¿sí? Y lo que tenía var era hola, ¿qué tal? Y algo más. ¿Se entiende? Sí. Estoy usando la definición de una variable, otra variable, y le agrego una concatenación de cadenas. Y esto funciona así porque estoy usando comillas dobles. Si yo usara comillas simples, cambia, porque a partir de ahí, ¿qué va a tener var2? var2
literal, ¿sí? Y algo más, ¿sí? Con el uso va a quedar re claro. Pero bueno, lo importante es aprender a parar, a leer las comillas, a saber que... me dijo algo de las comillas, sí. Consulta, ahí yo me acuerdo de la variable de entrada, salida y salida... de error. Claro, yo pensé que era por ahí, por ese lado también, porque ahí le podías poner el... Asociaste perfectamente. ¿Cuál era la estrategia? En un bash viejo, voy a intentar, creo que acá tengo un bash viejo. Hay máquinas por todos lados. Ahí me conecté a otro, creo. Echo, peso version. No. A ver. Sí, también. Este es un 5.1. Probablemente var igual a hola, ¿qué tal? Y hacemos echo pesos var. Acá tampoco funcionó. ¿Qué versión? Bueno. No me acuerdo. Más atrás. Este es 5.1. Bueno. En fin. Vos me decías S2. Este 2 de acá es la salida de error. Esto tiró salida de error. Ese orden no encontrada es salida de error, ¿sí? Ese 2 al dev null, la intención era ocultar esa información de error. Cuando hacemos var, vamos a ir de esta y volvamos a donde estábamos. Acá. Cuando hacemos esta salida de error está en el file descriptor 2. Si yo llego a redireccionar el 1, que es la salida estándar, para volver para atrás, la va a mostrar igual, fíjense, va a mostrar igual el error, porque eso se está escribiendo en el file descriptor 2. Si yo quiero eliminar este error de mi vista, hago esto, ¿sí? Y ya el error no se ve, estoy redirigiendo el descriptor 2 al dev null. Esto es muy también usado en los scripts. La redirección al dev null también está en el práctico. El jueves vamos a arrancar con eso. La idea es que el jueves vengan y trabajen sobre el práctico acá también. Es muy común usar redirección de los file descriptor 1 y 2 al dev null con distintos fines, ¿sí? No quiero que me muestre determinada salida en la cara, ¿sí? Solamente la quería usar pero no la quería ver, ¿sí? Entonces, esos tipos de redirecciones lo vamos a estar usando. Ahí lo que hice fue ocultar el bash que orden no encontraba, nada más. Sí, era para investigar un poco, nada más. Bueno, sigamos. Ya estamos casi sobre la hora. Bueno, entonces se salvaron de esto. Bueno, lo vamos a dejar para... Voy a ser respetuosa del horario. Y lo vamos a dejar para la clase que viene. Porque además necesito que estén frescos. ¿Qué es esto? Simplemente voy a hacer la introducción. Localidad de las variables. ¿Recuerdan qué era lo de global? Si era global, si era local. ¿Recuerdan eso? Bueno, básicamente es dónde se ve la variable, ¿sí? Se ve en la función, el scope. Esa era la palabra que usan en otros lenguajes. Dónde se ven, dónde viven y dónde existen, dónde las puedo acceder y dónde no. Eso va a ser de lo que vamos a hablar la clase que viene, ¿sí? Igual el jueves lo que vamos a hacer es arrancar con el práctico, que ya lo puse ahí. Por ahora en este aula, hoy le pregunté si teníamos laboratorio, porque lo ideal sería que trabajemos sobre máquinas. Si llega a ser en este aula, creo yo, porque no sé si normalmente no traen compu, ¿verdad? Así que, pero en sus casas tienen compu o hacen todo desde el celu. No, porque si no, hasta que me asignen el laboratorio, capaz que este jueves puntualmente podemos hacer virtual para que trabajen desde su casa con el práctico, ¿sí? En vez de venir acá que no vamos a tener máquina, que trabajen desde su casa, yo me conecto en el horario de la práctica y charlamos sobre el práctico y avanzan sobre el práctico. Bien. Tampoco quiero que sea un momento en el cual prenden la compu y están ahí de onda, ¿sí? La idea es trabajar sobre el práctico.
Pero por esta vez y hasta que vea si me resuelven lo del laboratorio, porque no sé si va a tener mucho ¿Cómo sería sentido. este horario? En el horario de 18 a 20, es el jueves, es más tarde. 18:30 porque Salimos de otra materia. Tenemos 6 Saldríamos Ah. a servicio Claro. y ir hasta. Yo tengo una hora de mi casa. Bueno, si no, lo que podemos hacer, a ver, estoy pensando, vamos a parar esto que no necesita estar mis pensamientos acá, detener.